Y bueno, amigos, estamos con el doctor Carlos Da Sombrío, ex viceministro del Interior, una persona que conoce el problema desde adentro y ha publicado el día domingo un artículo de opinión en el diario Perú 21. Creo que redondea muy bien las ideas sobre Sendero. Entender para vencer. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta noche con nosotros. Yo quería empezar conversando con usted sobre el tema del terrorismo, expresándole una preocupación que creo que todos los periodistas, analistas y políticos tienen en este momento. Creo que hay dos temores, en realidad. El primero es no darle la importancia debida y regresar a los inicios de los 80s, donde no se vio o no se quiso ver la dimensión de lo que se venía. Y eso para un periodista es una responsabilidad muy grande. Pero el otro temor es terminar sumados a un juego de intereses creados que tienen poco que ver con el problema del terrorismo, pero que lo magnifican para lograr un beneficio político concreto. Entre estos dos temores, ¿dónde está el justo medio? ¿Cómo enfrentar el problema en su real dimensión? La verdad que no sé dónde está el justo medio, pero comparto plenamente la preocupación. Creo que independientemente de usar la palabra rebrote o remanentes, que finalmente ya suenan a clichés para ubicarse en un lado u otro, lo que es cierto es que hay un problema real de presencia de grupos armados de Sendero Luminoso en algunas zonas del país, que tiene que prestarse la atención, la atención debida, porque de no ser así, yo sinceramente creo que no existen las condiciones políticas para regresar al 80, pero de no ser así, el problema va a crecer y va a ser más complicado crecientemente. ¿No es mejor pecar por exceso entonces que por defecto? ¿No es mejor que las autoridades tengan una actitud pues, más de combate que de retirada, digamos? Depende de qué entendemos por exceso. Si por exceso entendemos que luego del momento del flash de los fotógrafos frente a un atentado, se mantiene la preocupación constante y la atención constante del Estado, ratificado en políticas definidas a nivel de gobierno, que se mantienen en el tiempo y que no se abandona por otras prioridades. Si por eso entendemos por exceso, bienvenido el exceso. Pero si por exceso entendemos que una especie de histeria de que Sendero Luminoso va a tomar el poder y por tanto hay que, claro, digamos, cerrar la tienda y las libertades tienen que acabarse y la culpa la tiene el gobierno de transición y abajo la Comisión de la Verdad, me parece que es un tipo de exceso que causa muchos más problemas de los que soluciona. Usted señalaba en su artículo que no existe una condición única de Sendero Luminoso. Sin embargo, el coronel Benedicto Jiménez dice que Abimael Guzmán conduce Sendero desde la base naval, que su abogado y su suegra, lo dicen algunos reportes, son los correos que llevan sus cuadernos y los traen al resto de las cárceles, y que hay, por cierto, un tráfico de información que va y viene de la base naval hacia otros penales. Bueno, primero a mí me sorprende mucho que un coronel de la policía critique al gobierno del que es parte. Eso me parece a mí sorprendente, no llego a entenderlo. Es algo que me sorprende mucho, creo que no es la función de un coronel de la policía. En segundo lugar, ojalá fuera tan simple el problema. Ojalá el problema se redujera a que Abimael Guzmán digita todo lo que ocurre en todo el país, porque como decía ayer en un artículo, le apagamos la luz y cerramos la cortina y se acabó el problema. Creo que lamentablemente el problema es más complejo. Y en segundo lugar, si el problema es que Abimael Guzmán ya se sabe, dirige todo desde la cárcel, bueno, hay que hacer trabajo policial al respecto de eso y, digamos, la pista sería está allí. más fácil, ¿no es cierto? Sería más fácil. Con lo cual no quiero decir que Abimael Guzmán deba tener algún nivel de influencia, sobre todo eso con la gente que está en otras prisiones, en la idea de este famoso acuerdo de paz. E incluso yo tengo mis dudas de que Artemio en el Guayaga, que también quiere un nivel de salida política, incluso yo tengo mis dudas de que se mueva bajo una lógica de Guzmán, creo yo, por algunas informaciones que manejo, que tiene hasta una lógica relativamente propia, ubicándose en el amplio espectro, de este tema del acuerdismo. Pero que Guzmán sea el titiritero que maneja a su antojo lo que hace en estas columnas en el Valle del Río Apurímac y en el N, yo creo que es equivocado. Creo que hay que entender las cosas, o sea, creo que no ganamos nada con aparecer más rudos, con aparecer más enérgicos, sino hay que ser más eficientes. O sea, que son dos cosas que se parecen pero no son iguales. En el tema de la eficiencia, en el año 2001, en enero de 2001, se publica el Decreto Supremo 03, que permite que las condiciones de visitas, de patio y de entrevista privada con el abogado se flexibilicen.
en beneficio de todos los presos, no solamente de los terroristas, sino de todos los presos. Sin embargo, esto también se aplica a los presos por terrorismo. No necesariamente en la base naval, donde además tienen un reglamento propio, pero ahí pues hay 6 terroristas, sino en todos los penales del país. Este decreto supremo se recoge luego en el reglamento del Código de Ejecución Penal en julio del año 2001 y luego ha permanecido sin modificación, por más quejas que han habido contra este asunto, lo cual es un poco extraño porque si hay quejas debería modificarse. Pero la pregunta ahí ¿es cierto que hay normas internacionales que nos obligan a tener este sistema de visita privada del abogado, 8 horas de visita familiar el día domingo para los presos varones y lunes, miércoles y sábado para las presas mujeres? ¿No se podrían, en aras de la eficiencia y la lucha, digamos, contra la subversión, aplicar otras medidas de control? Mire, yo no soy ningún experto, Rosa María, en temas, como no soy abogado, no conozco el detalle de esos temas, no quiero escabullirme de la pregunta. Tengo entendido, yo le he escuchado decir al exministro García Sayán que también se publicó un decreto o una resolución, no sé exactamente, dándole potestades al INPE o a quien ejerce esa función. El decreto supremo 06, que es de marzo de ese año también. Para pero aplicar era caso por caso. Discrecionalmente esa medida. Entonces, si llego a entender bien, lo que se quiere decir es que existe un marco legal que permitiría restringirlo en los casos que se consideren necesarios. No vería entonces dónde está la dificultad sustantiva. El hecho es que no se ha hecho aparentemente, o no conocemos esas resoluciones de jefatura del INPE para restringir, poner locutorios, poner visitas monitoreadas y televisadas. En todo caso, al parecer el marco legal para que se haga estaría dado. Claro, porque entonces, efectivamente, si de la cárcel salen directivas, lo que usted dice es cierto, bastaría entonces con filmar estos encuentros para tener mucha información para inteligencia policial. Porque lo que es claro es que Abimael Guzmán sí tiene un plan de 5 puntos que además ha sido ampliamente difundido. La solución política de los problemas de la guerra, la amnistía general, la clausura de la base naval y otros temas que en realidad son más bien democratización y empleo para los pobres, que son retórica. Ellos están buscando en esa estrategia un acuerdo, una solución. Y hay un plan, bueno o malo, lo conocemos. ¿Cuál es la respuesta del Estado y la sociedad frente a ese plan? Eso es lo que deberíamos estarnos preguntando. Así es, y creo que a ese nivel es una respuesta política, ¿no es cierto? Así es. O sea, yo creo que y en ese sentido, por ejemplo, la labor de la Comisión de la Verdad es muy importante. Una de las cosas que la Comisión de la Verdad parece que va a concluir es la enorme responsabilidad de Sendero Luminoso en las atrocidades que ocurrieron. O sea, la Comisión de la Verdad está volviendo a constatar que Sendero Luminoso fue no solo el iniciador de todo este drama, sino fue el responsable principal de las muertes y la desgracia en este país. Yo creo que bien vista la Comisión de la Verdad también es un instrumento político a ese nivel, de explicarle al país por qué no tiene sentido y no cabe como parte de la reconciliación amnistiar a este tipo de personas, cosa que por cierto jamás se le ha pasado por la mente, hasta donde yo entiendo, a nadie en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero creo que a ese nivel es una discusión más política, además relativamente sencilla. Yo creo que demostrarle a los peruanos que es absolutamente absurdo que estas personas responsables de estos crímenes salgan libres, no es tan difícil. El problema no es solamente demostrárselo a los peruanos, sino a los jóvenes que están, digamos, en una situación precaria, en las zonas donde Sendero está reclutando, incluso en este momento está pagando. Se supone que paga $20 a algunos jóvenes en las zonas, digamos, donde están armando sus columnas, que los convencen con ese discurso, que no entienden de repente mucho qué cosa es esto de la amnistía. Hace unos días Isabel Coral del PAR nos decía que en realidad la gente mayor de 25 años está vacunada contra Sendero Luminoso, pero no los menores de 25 años. Y ahí se necesita una solución integral. Usted en su artículo hablaba de que en el año 2001-2002 se trabajó una solución integral. ¿Qué pasó con esa solución? Digamos, nosotros entendíamos varias cosas con respecto a la estrategia antisubversiva. Una primera era que Sendero no había acabado y que era una herencia del gobierno de Fujimori. O sea, Fujimori no logró acabar con estos brotes de Sendero Luminoso en el Apurímac y en el Guayaga, no lo había logrado. Por X o Y razones, o sea, no juzguemos ahí que haya sido un fracaso por no haberlo logrado, simplemente no lo había logrado. Entonces ese problema es heredado ahora, cosa que es bien importante señalar porque ahora hay otras voces que pretenden decir cosas que no son ciertas. Entonces nosotros entendíamos en primer lugar que la conducción, primero asumir que la conducción de una estrategia antisubversiva tenía que ser responsabilidad de la autoridad civil. ¿Por qué es tan importante esto? Yo recibía llamadas en la mañana en el radio y la gente tiene la idea que es exactamente al contrario,
que los policías saben pues de trabajo antisubversivo y los militares saben de acciones operativas contra los terroristas, y son ellos los que se tienen que encargar de esto porque ellos saben de qué se trata y los civiles no tienen idea. Porque en democracia los ciudadanos elegimos, porque en democracia los ciudadanos escogemos políticas. Bueno, no está tan desarrollado esto en nuestro país, lamentablemente, y se escogen orientaciones y formas de hacer las cosas. La policía y las Fuerzas Armadas en todos los países democráticos del mundo responden a las políticas elegidas democráticamente. Para definir políticas, es decir, las grandes orientaciones, están los políticos. Nadie está pretendiendo que se va a decidir qué aparato de inteligencia, qué acción de inteligencia inmediata o policial se va a poner en práctica. Pero las grandes políticas corresponden a los civiles elegidos para hacer esas medidas, y que por tanto van a ser evaluados por el electorado luego en función del éxito o el fracaso de esas medidas. Yo creo que esa es una razón de principios importante. Y una segunda razón es que ya hemos vivido lo otro. Ya hemos vivido lo otro en el Perú. Lo otro en el Perú llevó a una hipertrofia del poder militar que terminó arrasando con la democracia. Recordemos que esa es una de las cosas que hemos vivido en este país. No es una discusión abstracta, a ver qué pasaría en un escenario cualquiera. Es una discusión muy concreta. Ojo, con eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas y la policía no van a actuar, sino van a actuar en el marco, en primer lugar, de una política definida a nivel de gobierno, que implica que es una política que tiene componentes militares y policiales, pero que tiene que ver pues cómo los programas sociales, cómo se organiza la estrategia de descentralización, la educación, la atención de salud, etcétera, etcétera. Señor Sombrío, ¿existe esa estrategia? Es lo que preocupa. Usted dice las estrategias se eligen. Yo no creo que en el año 2001 específicamente hubiéramos escogido una estrategia para el tema antisubversivo. ¿Existe esa estrategia? Debería existir. Mañana va a hablar el ministro de Defensa y el ministro del Interior en el Congreso de la Comisión de Defensa. Espero escuchar algo al respecto. Pero a veces nos queda un poco la sensación de que no existe una estrategia integral. Es decir, que sí existe unas operaciones que se están haciendo para encontrar y detener a algunas personas, y en eso se está obteniendo resultados. Pero que la capacidad de reclutamiento de Sendero Luminoso pues sigue ahí, que su alianza con el narcotráfico sigue ahí, que, digamos, las condiciones que existen para que este problema subsista siguen ahí, y no sé si existe o no una estrategia. Usted tuvo un cargo político, entonces por eso se lo pregunto. ¿Se desarrolló una estrategia? Sí, o sea, digamos, de desarrollar una estrategia, de mostrar el éxito de ella, y dos cosas totalmente diferentes, y no tendría la vanidad de hacerlo. Pero sí había algunos elementos claves. Uno es asumir que el fin de Sendero Luminoso tenía dimensiones político-sociales y dimensiones militares. Yo creo que militares policiales. Yo creo que esa fue una cuestión fundamental. En segundo lugar, se crearon los comisionados para la paz y el desarrollo, es decir, autoridades delegadas del Ministerio del Interior que en las 3 zonas en las cuales permanece el problema subversivo tenían funciones de coordinación el aparato del Estado para, digamos, canalizar la presencia del Estado, el famoso reclamo por la presencia del Estado. Esto además, por lo menos hasta un determinado momento, sobre todo hasta que estuvo Pedro Franklin en Foncodes, se hizo una alianza estratégica con Foncodes para focalizar programas de ayuda social en 54 distritos que habíamos identificado como los distritos más complicados en ese tema. No desarrollo más por razones de tiempo, un segundo elemento fue el fortalecimiento de la DIRCOTE. Si el general Miyashiro o el coronel Benedicto Jiménez están allí, fue porque se tomó la decisión política expresa de poner a los que sabían y a los líderes de ese trabajo en la DIRCOTE. Y en tercer lugar, había una estrategia difícil de implementar con pocos recursos, pero que era la identificación de campamentos, destrucción de campamentos, hostigamiento de columnas en la perspectiva de ir creando las condiciones para derrotarlas militarmente. Yo creo que habían los lineamientos básicos de una estrategia puestos en marcha. Y la última cosa que quisiera decirles es, me consta, porque lo he vivido personalmente, el 30 o 40% del tiempo de los ministros Rospigliosi y Costa se dedicaba a eso. Al tema de Sendero. Ah, sí. Estaban dedicados, o sea, nos reuníamos una vez por semana, había de trabajo a profundidad, había, en fin... acciones de inteligencia, porque se dijo que se había desmantelado la inteligencia policial en el gobierno de transición y que ustedes no encontraron nada. Digamos, la inteligencia policial que había en relación a Sendero Luminoso se había mantenido en la DIRCOTE, pero yo por ahí, por el lado de la DIRCOTE, creo que la inteligencia que se perdió tenía que ver
fundamentalmente con otros temas. Yo creo que a nivel de Sendero Luminoso se mantuvo niveles de inteligencia razonables. Yo me atrevería a decir que es un campo en el que menos se afectó el tránsito de los distintos gobiernos. El ministro no sabe de qué se trata el tema, ha dicho el ministro Sanabria. Parece que no dedica ni el 5% de su tiempo. Yo sobre eso no lo puedo saber, yo no estoy en el ministerio, no puedo saberlo. A mí, por ejemplo, me gustaría, y lo digo con toda sinceridad, que se afirme el principio de que es el ministro del Interior, sea quien fuere, quien tiene el liderazgo de la estrategia en la lucha contra la subversión. Pero en estos casos ha sido el ministro de Defensa, en el caso Techín, que ha aparecido ante los medios y ha dado explicaciones, ha aparecido ante el Congreso, ha dado las explicaciones del caso, ha sido el ministro de Defensa. Creo que por las razones que he mencionado, me parecería muy conveniente de que el liderazgo esté en el ministro del Interior, con la participación, por supuesto, del ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, que son necesarias, absolutamente necesarias. No, creo que las Fuerzas Armadas saben del reclamo que se les hizo permanentemente a lo largo de ese tiempo por un mayor involucramiento en estas acciones a lo largo de estos años. Una pregunta final. ¿Es cierto que hay un temor en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas a raíz del informe de la Comisión de la Verdad, en el sentido de que no quieren participar en acciones operativas contra el terrorismo, si es que no tienen reglas perfectamente claras de cuáles son los límites de su accionar, cuáles son sus misiones, quiénes son los responsables? ¿Es esto cierto? ¿Que hay un temor a ser acusados de actos que fueron cometidos bajo órdenes de otros? Yo, mira, digamos, creo que sería tapar el sol con un dedo negarlo, ¿no? Eso sí existe. Yo creo que sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Sombrío, por estar con nosotros esta noche. Gracias.